el famoso Curuzo Pablito. Ese niño había nacido en 1945 y en un día como hoy, por eso el nombre de Pablo, y decía Neri, Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo. Y él, por esa cosa de la vida, tuvo 6 meses de vida, porque en la víspera de la celebración del día de la Virgen de Calcupé, la Virgen de los Milagros de Calcupé, él falleció en ese lugar que hoy se convirtió en una especie de pequeño santuario, ¿verdad? Sin ser santo ni nada, él, según la gente, hace milagros. ¿Pero por qué? ¿Quién murió? De ser, claro. De ser murió la criatura. Sí. Y lo estaba peregrinando. Se compensó una fiebre tremenda tenía la criatura, y dicen que por ningún lado había agua. Y cuando luego van allí para hacer lo tradicional en el Paraguay, de ponerle una cruz, dice que emanó agua del lugar y nunca terminó. Y hasta hoy existe una costumbre, yo conozco a mucha gente que detiene el vehículo o si va a pie y se acerca hasta el lugar, hay un pozo, quita el agua del pozo, toma un trago, se lava la cara, enciende una vela y reza y luego continúa. Y de allí que inclusive empresas de ómnibus que tienen la costumbre ni siquiera ya decir permiso, vamos a quedarnos 2 minutos acá, no se bajan y directo a chofer y guarda a sacar el agua, a tomar, rezar y después continuar el viaje. Claro, paréntesis, hay una tradición que el Boejara nos va a poder explicar con el angelito. El paraguayo anteriormente, creo que era hasta los 7 años, 6 años. 7 años. Uno se velaba con tristeza. Tenía que haber música, alegría. Además, había un angelito purajey. Claro. Había un canto al angelito. ¿En serio? Sí, pero hay algo terrible detrás de eso. Terrible. Que vos podías estar, porque el angelito, como no tenía pecado, fallecía y se convertía en un ángel. Y vos ahí podías ir a llevar serenata. Era algo de alegría. Una fiesta porque tu ser subía directamente a los altares. Sí. Porque no tenía pecado. Sí, no se habla de pecado. Pero ojo, la mamá tenía que estar al lado del ataúd cuidando la mano del angelito. La mano derecha. Sí. ¿Por qué? Y el hecho de esta parte, de esta falange acá, del meñique, en un descuido se la arrancaba. De allí vino después la costumbre de lanzarle la mano. Se la arrancaba y esto se usaba como un amuleto, un curundú, que siempre en el lado derecho, como la patita del conejo. Es más bueno, pero ¿qué hacían? Un corte en el antebrazo, ahí en la pierna, y allí ponían el dedito. Y eso parchaban y quedaba allí. Y ese era el famoso abogado. Dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Claro, porque era el dedo de un angelito, era el dedo de alguien sin pecado, y eso era el amuleto de la buena. Pero eso en todo el mundo, solo acá. Acá sobre todo con mucha fuerza, ¿verdad? Pero no moría la gente así. No, pero si la gente quería por él. Eso te pone, No. Es medio raro. Es una cosa- Pero digo nomás que... No sé, Qué que cultura. tétrico, que Les cuento así cortito. Pero era normal, pues, era normal. Sí, no, pues claro, vos te ibas y lo primero que la gente venía a mirarle El del dedito, porque era el amuleto de la suerte, era Y por eso después vino la costumbre de cruzarle, ¿verdad? Y ponerle allí la cintita celeste si es varón, o rosado si es mujer, si era mujer, ¿verdad? Pero imagínate que se tenga que hacer una fiesta cuando fallece tu hijo pequeñito, ¿verdad? Lo más antinatural, pues. Sí, pero era tradición paraguaya, vos hacías la moneda que se llevaba, las ofrendas que se llevaban para el angelito. Es más, vos podés buscar, Francesco, hace poco se publicó en uno de estos diarios sensacionalistas, una nieta que pedía, o era una hija que pedía que se le saque al papá el amuleto que tenía, porque tenía en el brazo ese amuleto. Bueno, ese fue el caso que le había contado a la gente de ese medio. Era el caso de un pariente que él tuvo una hija y después un buen tiempo tuvo el siguiente hijo, que lastimosamente falleció siendo bebé. Él mismo se encargó de arrancarle el dedito a su hijo. Se puso acá en el antebrazo, vivió toda su vida. Finalmente ya con más de 70 años, él contrae diabetes. Comenzó a complicarse todo, le sacaron el pie, la pierna, todo, le dejaban amputado de pierna. Era una cosa así que uno miraba y era increíble. Los médicos decían, bueno, este ya se va. Sí, el curundú, que es el amuleto. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que pasó? Que no murió. Y entonces, un día, la hija que vivía en otro lugar llegó y allí le comentan que ella va al hospital y su padre le susurra lo que él le decía a todos los médicos, susurrando nomás ya, porque ya ni siquiera
estaba consciente. Él decía, pero no se vivir ese abogado, quítenme al abogado, que era el que estaba acá. Y él, fíjese la criatura murió ahogada, seguro, ¿no? No, el abogado se le dice al cuidador, al protector, en ese sentido. Y entonces, abogado. Y entonces, el tema era que los médicos, inclusive, que tampoco conocían de eso, todos jóvenes, decían, pues ¿quién es lo que fue el abogado cuando el término infeliz que tanto le jodió a este señor? Claro. Y la hija escucha eso y se acordó. Escuchó eso y se acordó. Entonces ella viene y le avisa a los médicos, no, eso no existe, eso. Bah. Le escuchó una enfermera, una de esas antiguas matronas, y le dice, vení mañana a la hora que se hace el cambio de guardia, yo te ayudo. Se fue, y nunca olvido que ella cuando me contaba me decía, no vas a creer, nosotros apenas, era una cosa insignificante lo que quedó del hueso. El huesito, lo decías tú. Y estamos hablando de... se reabsorbe la piel y queda el huesito nomás. Así nomás, bueno, y lo que sí que le hacen un corte allí. Pero es profundo el corte. No, acá en esta parte del músculo, que acá está el hueso ya. Bueno, ella me dijo, no vas a creer, me dice, si pasó 10 segundos fue mucho, le sacamos eso y papá murió en eso. Él tenía tan fuertemente instalada esa sugestión de que no iba a morir, porque eso le hace inmortal, pues. Acá hay varios personajes, entre ellos recuerdo a un amigo, al profesor Aníbal Burgos, quien recopiló las historias del famoso Regino Vigo, que vivió en la zona de San Pedro del Paraná de Yutí, y que tenía la característica, era un inmortal, le disparaban por todos lados, nunca moría. Hasta que finalmente fue a morir al Brasil, ya de viejo seguramente. Pero esas historias se cuentan. Y otro dato de lo que decía Neri con respecto al tema, la gente dice, a mí que me nace, no vayas a llorar al angelito, porque la hipeponge ota, se van a humedecer las alas y no va a poder volar. Ay, no. Entonces no hay que llorar al angelito. Y quedó también un ñenga, que es el peor de todo, ¿verdad? O sea, no tener eso ya es, pero la miseria absoluta. El ñenga dice, Narecoy ni angelito de Sayo Pijangua, dice, no tengo ni siquiera una moneda para apretar los ojos de la criatura. El decir eso es el extremo. ¿Cómo lo vas a tener? Y yo suelo ser testigo, y seguramente mucha gente, hay gente que sale hacia el reducto y viene al cementerio de San Lorenzo, y la costumbre es que siempre se lo trae una especie de caravana. Entonces, por delante viene una corona de flores, por detrás viene la tapa del pequeño ataúd, siempre blanco. A partir del 7º año, hasta más o menos lo que se llama la mayoría de edad, el cajón es marrón. Y de allí en adelante es negro, ¿verdad? Y a ese que va después el ángel se le dice ángel lorus. Acá le decimos ángel loro, ángel lorus, ¿verdad? Y después ya es un muerto común y corriente, ¿verdad? Bueno, entonces detrás viene o la mamá, preferentemente, pues siempre la mamá, ahí es el papá que trae la criatura en el ataúd en el brazo o le pone acaso de la cabeza. Se usa algo que se llama apitereado, que es esa especie de ¿cómo que se llama? Bufanda o pañoleta, ¿verdad? Que se lía y se pone y sobre eso se trae el ataúd. Y viene caminando y la gente sale y le da al óvulo, le entrega una moneda, un billete. Y con eso después se va a hacer una especie de merienda con las criaturas y se cubre algunos de los gastos que pueda haber por él. Y se le transporta, no hay, sí, claro, no hay el famoso novenario, no se hace, por lo que dijo Nelly, alma pura, sin mancha de pecado original.